Anteriormente hemos visto operaciones con matrices, suma, resta y multiplicación de una escalar por una matriz. Y ahora vamos a ver el producto de dos matrices. ¿Ve? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado. Entonces, continuamos. Eh, Vamos a considerar dos matrices A y B. La matriz A de orden M por P, eso significa que tiene M filas y P columnas. Y la matriz B es una matriz de orden P por N. Eso significa que tiene P columnas y P filas y N columnas. Observen que en este caso, para que sea posible el producto, debe coincidir el número de columnas de la primera matriz, que en este caso es P, debe coincidir con el número de filas de la segunda columna. Si eso no es así, es imposible calcular el producto de dos matrices. Entonces, una primera condición. Y el resultado ha de ser de orden M por N, es decir, la matriz producto ha de tener M filas y N columnas. De una manera general, la matriz producto se representa A por B, así como está resaltando A por B, cuyo elemento genérico lo vamos a simbolizar por C sub I J. C sub I J significa cualquier elemento de esta matriz que ocupa la fila I y la columna J. Ese elemento genérico se puede obtener a través de esta forma. El elemento que ocupa la fila I y la columna J dice que es igual a la suma de los productos de los elementos de la fila I multiplicado por los correspondientes elementos de la columna J. Y la suma de todos esos es el elemento que representa a C sub I J. En forma desarrollada esta suma se puede escribir también así: A sub I1 por B sub I1J más A sub I2 por B sub 2J, y así sucesivamente hasta llegar al A sub IP por B sub PJ. Es otra manera de escribir en lugar de utilizar el signo sumatorio. Veamos un ejemplo. Aquí tengo el ejemplo. Un ejemplo dice C es igual al producto de A por B. Y A está definido de esta manera. Los elementos de A está formado por 3 filas y 3 columnas. La primera fila es 1, 3, menos 1. La segunda fila 2, 0, 0. La tercera fila 0, menos 1 y 6. En cambio, la matriz B está formada por 3 filas y 2 columnas. La primera fila es 1, 0, la segunda fila es menos 1, 2 y la tercera fila es 1, 3. Licenciado, Sí, en este caso entonces pues no se podría hacer un producto de matrices porque pues dice que tiene que ser igual. ya. Eso paso a explicar, ¿no? Paso a explicarse eso precisamente. Puesto que la matriz A es de orden 3 por 3, eso significa que tiene 3 filas, estoy escribiendo aquí 3 filas y 3 columnas. El número 3 con azul y el número 3 con rojo. El 3 representa el número de filas y 3 rojo representa el número de columnas para la primera matriz. En cambio, para la segunda matriz, 3 es el número de filas y 2 en azul es el número de columnas. Ahora, para que sea posible, para que el producto sea posible, este número 3, el segundo número, o sea, este 3 en rojo, debe coincidir con este 3 en rojo también de la matriz B. O sea, el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda. ¿Cuántas
¿Cuántas columnas tiene? 1, 2, 3 la primera. ¿Cuántas filas tiene la segunda? 1, 2, 3. Si eso es así, entonces es posible. Si eso no es así, entonces es imposible. Y en este caso es posible, porque tiene el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y el resultado ha de ser una matriz de orden 3 por 2, o sea, de tener 3 filas por 2 columnas. Entonces, La sí, matriz, pero la matriz no C, tiene que ser necesariamente iguales en las coordenadas, no tienen que ser totalmente iguales ¿cómo se llama? En el número de columnas, solo tiene que el ser número de filas con el número filas, de... ¿verdad? No necesariamente iguales, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso son distintos. El número de filas de la primera es distinto del número de columnas de la segunda. Entonces, pero lo que importa es que el número de filas coincida con el número de columnas. Eso sí tiene que coincidir. Aquí hay 3 columnas y aquí hay 3 filas. Ahora, entonces la matriz producto ha de tener esta forma, de una manera general. Ha de ser 3 filas. La primera fila es C sub 1, 1, C sub 1, 2. Segunda fila C sub 2, 1, C sub 2, 2. Tercera fila C sub 3, 1, C sub 3, 2. Ahora quiero calcular el C sub 1, 1. El C sub 1, 1 se calcula de la siguiente manera. Se multiplican los elementos de la fila 1 por los correspondientes elementos de la columna 1 de la segunda matriz. Es decir, he de volver a escribir aquí C ya en la solución, ¿no? C es igual a A por B. Y aquí lo único que he hecho es reemplazar, en lugar de la matriz A, he escrito sus elementos. ¿No? He hecho la matriz A y sus elementos son estos. La primera fila, segunda fila, tercera fila. Los paréntesis indican que son un conjunto de números ordenados en 3 filas y 3 columnas. La matriz B, en lugar de B, aquí he escrito la matriz con sus elementos, ¿no? Primera fila, o sea, de B, primera fila 1, 0, menos 1, 2, segunda fila, y 1, 3, la tercera fila. Y esta es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Igual a otra matriz de orden 3 por 2, o sea, ha de tener 3 filas y 2 columnas. Aquí ya están llenadas con los resultados. ¿Cómo he obtenido el menos 3? Aplicando la regla anterior que les dije que es la sumatoria, que en la práctica es así. He de escribir rápido. Entonces, ¿cómo se ha obtenido, cómo se ha obtenido este menos 3? Es el C sub 1, 1. Este ocupa la fila 1, columna 1. Se ha multiplicado la fila 1, esta es la fila 1 de la primera matriz, por la columna 1 de la segunda matriz. Multiplicamos los elementos de esta fila con los elementos de esta columna. El primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. A ver, hagan esa multiplicación de cada uno. 1 por 1 sería 1. 3 por menos 1 sería menos 3. Y menos 1 por 1 sería menos 1. Y ahora sumen esos resultados.
¿A qué es igual el resultado? En su cuaderno, ¿no? Vaya apuntando. Multipliquen 1 por 1 es 1. 3 por 1, 3 por menos 1 es menos 3. Y menos 1 por 1 es menos 1. Ahora me dicen cuál es la suma de esos tres resultados. Menos 3, Menos Menos 3. 4. A ver, menos 3 Menos 3 está bien. menos 3 Menos, está bien, sí. menos 3 menos 1 3. es menos 4. Exacto, sí, está bien. ¿No? Entonces, menos 3 es la solución. Y escribimos ese resultado aquí, en lugar del C sub 1, 1. Es el elemento que ocupa la fila 1, columna 1. Licenciado, un favor. ¿Sí? ¿Puedes subir un poquito? Es que no logré anotarme lo de arribita, por favor. Es un pequeño ejemplo nomás. Ah, ¿quieres que suba un poco? Sí, sí, un poquito nomás, lice, por favor. ¿Eso? Es ¿Está que no bien? alcancé a copiar. Hasta ahí, lice. Quería llegar hasta la fórmula nomás. Bien. Entonces, hemos multiplicado la primera fila por la primera columna. Ahora, para obtener este segundo elemento, entonces, para hallar el C sub 1, 2, es el elemento que ocupa la fila 2, la fila 1, columna 2, C sub 1, 2, ¿no? La fila 1, columna 2, tengo que multiplicar la primera fila por la segunda columna. Fijaos. Esta fila por esta columna. Lo mismo que hemos hecho acá. Elemento, elemento. 1 por 0, 0. 3 por 2, 6. Menos 1 por 3 es menos 3. Sumen esos resultados y me dicen cuál es el resultado. 6 menos 3, 3. 6 menos 3, ¿y cuánto es eso? 3. 3, ahí está. Y escribimos el resultado ahí. ¿No? Bien, una vez que hemos ya completado los elementos de la primera fila, ahora vamos a calcular los elementos de la segunda fila. Todo lo que hemos hecho anteriormente. Ahora, tengo que calcular, ya hemos calculado el C sub 1, 1, o sea, el que ocupa la fila 1, columna 1, el que ocupa la fila 1, columna 2. Ahora vamos a calcular el que ocupa la fila 2, columna 1. Eso quiere decir que tengo que multiplicar la fila 2 de la primera matriz, o sea, esta fila, esa fila, por la primera columna. Lo mismo que hemos hecho ya, elemento a elemento. El primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. El primero con el primero, ¿cuánto es? 2. Y todo lo demás es 0, así que ya. 2 nomás sería, lice. 2 por 1, 2. 0 por menos 1, 0. 0 por 1, 0. La suma de 2 más 0 más 0 es 2. Y aquí está el resultado. Y escribimos el resultado aquí. Ahora, ¿cómo hallamos el siguiente? Este elemento. Dice que es 0. Multiplicas la fila 2 de ¿Está bien de la primera? de la Primera matriz. Con la columna 2 de la segunda matriz. Correcto, bien. Hagan eso. Y ya y está. por 0 sale, lice, no está bien. Y ya, entonces 2 por 0, 0, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0. Sumados, 0. El resultado es 0 y escribimos ahí y es correcto.
Lo mismo hacemos con la tercera para hallar, para hallar los elementos de la tercera fila. Hagan, revisen, verifiquen si es correcto el 7 y el 16. Está bien, dicen. 0 por 1, 0, menos 1, menos 1, 1 positivo, 6 por 1, 6, 1 más 6, 7. Y ya está. Entonces estamos multiplicando la fila 3 Con la columna por 1. la columna 1, ¿no? Después la fila 3 por la columna 2. Multiplicando la fila 3 por la columna 1, me tiene que dar el 7. Multiplicando la fila 1, perdón, la fila 3 por la columna 2, tiene que darles 16. ¿Está bien eso? Dicen, está bien. Entonces, Sí. cuando tenemos unas matrices diferentes, basta que coordine el número de columnas de la matriz A con las filas de la matriz B y pues con eso pues es suficiente para que se pueda hacer. Sí, sí, es suficiente. Ah, ya, listo. O sea, licenciado, tiene que coincidir fila, columna y columna, fila. O sea, el número de columnas de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda. Aquí está escrito en la solución. Fíjense, 3 por 3 es la primera, ¿no? Es de orden 3 por 3 y la segunda es de orden 3 por 2. O sea, este segundo número debe coincidir con este primero. Estos dos tienen que coincidir. Y el resultado, o sea, esto es igual que esto, quiere decir, ¿no? Y el resultado ha de ser de orden 3 por 2. Dicen, y si fuera al revés, B por A. B por A es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque sería B por A, sería 3 por 2. Si fuera B por A. 3 por 2. Y el otro sería 3 por 3. 3 por 3. Y resulta que este número del centro, este número con este número no es lo mismo. El número de columnas de la primera ya no sería igual al número de filas de la segunda, por tanto es imposible. Eso ya nos dice que el producto no es conmutativo, ¿no? O sea, esa ya es una propiedad del producto, no es conmutativo. Aquí está todo lo que hemos hecho está desarrollado aquí. Si ustedes quieren, revisan, pero ustedes ya han hecho para esto, ¿no? Por cómo se calcula el C sub 1, 1, o sea, el multiplico elemento a elemento y después sumamos. Sí, una pregunta. Y así. ¿Sí? En el caso del ejemplo 2, por ejemplo, Ya, sí. en ahí no se puede hacer ese producto, ¿no? A ver, vamos a ver inmediatamente. Es el ejemplo. Aquí tengo una matriz que es de orden 1 por 5, ¿no? Y la otra es de orden 5 por 2. ¿Cómo es este número, el orden? Aquí es de orden 1 por 5. Son este 5 número Se puede. Ah, cierto, se puede. Tiene que Cierto, cierto. coincidir. Tiene que coincidir este segundo subíndice debe ser igual al primer subíndice. ¿Y el resultado de qué orden ha de ser? De orden
1 por 2, o sea, de tener una fila y dos columnas. O sea, más o menos como que los 5 se simplifican. Sí, sí, simplemente hay que observar que son iguales, no hay nada que desimplicar, simplemente es observar que es posible, ¿no? Y después y además pues, responde a la pregunta de qué orden ha de ser el resultado, la matriz producto. Ha de tener una sola fila, o sea, ha de ser de orden 1 por 2. Quiere decir que tiene una sola fila y dos columnas. Y si ustedes se fijan aquí en el resultado, porque ya está resuelto este problema, dicen C por D. C es esta matriz fila. C es la matriz fila. Esta es una matriz que tiene una sola fila y 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En cambio, la segunda tiene 5 filas, o sea, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Y dos columnas, columna 1, columna 2. Entonces, resulta que el número de filas, o sea, este número, el número de columnas donde está de la primera matriz, coincide con el número de filas de la segunda matriz. Son iguales. Entonces, es posible el producto. Y el resultado, o sea, la matriz producto, ¿de qué orden ha de ser? Ha de ser de orden 1 por 2, o sea, de tener una fila y dos columnas. Aquí está mostrando ya el resultado. Hay una fila, una sola fila y dos columnas. Esta es una matriz, se llama una matriz fila también, ¿no? El resultado es una matriz fila. Entonces es posible en el segundo también y verifique que ese resultado, el resultado es correcto. Está bien, dicen. Entonces, ¿cómo hemos obtenido el menos 2? Multiplicando la fila Y después sumando. 1 con la columna 1 y sumando esos resultados y les ha dado 2. ¿Y cómo se obtiene el 38? Multiplicando la misma fila por la segunda columna. Multiplican elemento a elemento y la suma les da 38. Sí, licenciado. Entonces está bien. Este sería el resultado y esta es la respuesta. Por tanto, la respuesta es C por D es igual a esta fila. Ahí tiene una sola fila, menos 12 y 38. Una sola fila y dos columnas. Veamos las propiedades del producto. O sea, dice, o sea, que tanto que los productos, o sea, el producto de matrices tienen más o menos como otras leyes, aparte de las que vimos Sí, anteriormente. no son las mismas que los números reales. Por ejemplo, ahorita vemos los números reales son conmutativos, el producto de números reales es conmutativo, pero el producto el producto de matrices ya no es conmutativo, ¿no? Ahí hay una diferencia. Ya estoy entendiendo. Hemos visto que no es posible calcular. Puedes calcular A por B, pero no es posible B por A. A veces sí se puede, si ambos son cuadrados, especialmente. Pero el resultado, aunque sean cuadradas, el resultado no va a ser el mismo, en algunos casos. Pero en otros casos podría ser el mismo. Entonces, de una manera general, se dice que el producto no es conmutativo, el producto de matrices. ¿Qué propiedades tiene entonces? Una de las propiedades es que es asociativo. ¿Qué significa? Ya sabemos hallar el producto de dos matrices. ¿Qué hacemos si les doy un problema y les digo, hallen el producto de estas tres matrices, de la matriz A, de la matriz B y de la matriz C? Si me dicen que es asociativa,
puedo aprovechar esa propiedad para utilizar y utilizamos para hallar el producto de las tres. Y Entonces, en ese asociamos de esta caso, manera. O sea, en este caso sí se puede, ¿no? Porque me sí. está diciendo que el producto es asociativo. El producto de matrices es una operación asociativa. Eso es por axioma o ley, como tú quieras decir. Es una proporción con valor de verdad B. Aceptamos así. No estamos demostrando, estamos aceptando simplemente, ¿no? La Entonces, demostración en este sería caso, para la distinta. asociativa, licenciado, tendría que ser A y B, ¿Ya? por así decirlo, es decir, ¿Ya? I y C tendrían que tener el mismo número de filas y solo B tendría que tener el mismo número de columnas. No necesariamente, ¿no? O sea, lo importante para la asociatividad es que sea posible el producto de A por B. Y lo que sea posible es lo que tú estás analizando. O sea, tienes que analizar si es posible o no, ¿no? Tiene entonces que ser primeramente se posible. puede multiplicar A por B y su Correcto, resultado por C. correcto. Esa es gracias a la asociatividad podemos hacer eso. Si no fuera asociativa, imposible. Entonces, si es asociativo, entonces podemos calcular el producto de estas tres utilizando cualquiera de estos dos. Puedo asociar A con B, hallo el resultado y el resultado combino con el C. O bien, primero multiplico B por C y después multiplico A por el resultado. O sea, de todos modos se reduce a 2. El cosa yo transformo en uno solo, o sea, el resultado. Y A por el resultado hace el producto de dos matrices que hemos visto ya. Entonces podemos hacer eso. Entonces no nos olvidemos que es asociativo y me sirve para calcular más de dos matrices. Si fueran cuatro matrices, puedo asociar de dos en dos. El 2 lo transformo en 1, el otro 2 lo transformo en 1. Y después multiplico los resultados. Otra propiedad. La matriz identidad es neutro para el producto de matrices. Ya saben que la matriz identidad ha de ser siempre una matriz cuadrada, ¿no? Donde todos los elementos que no están en la diagonal son ceros y los elementos que están en la diagonal son todos iguales a 1. Entonces, esta I es la matriz identidad que tiene esta característica. Es una matriz cuadrada de orden n por n, cuya diagonal principal es igual a unos, o sea, todos los elementos de la diagonal principal son unos, y el resto de los elementos que no están en la diagonal son cero. Eso hemos visto ya. Dice que el producto de una matriz A por la matriz identidad es igual a la misma matriz A. Eso significa que I hace el papel de neutro para el producto de matrices. Y ya sea en ese orden o también en este orden. La matriz I multiplicada por la matriz A me reproduce la misma matriz A. Eso significa que la matriz I es también neutro por izquierda. Y en este caso decimos neutro, en el primer caso decimos neutro por derecha. Entonces, en este caso, dice, o sea, la matriz de identidad en este producto, o sea, no importa si sí, multiplicas primero la A o primero la identidad, siempre te va a dar el mismo sí, resultado. sí, sí, sí. Sí, ya sea en ese orden o en este otro. Solo en este caso de la I, ¿no? Otra propiedad. El producto de matrices es distributivo respecto de la suma de matrices. En álgebra visto la distributividad de la multiplicación con respecto a la suma, pero multiplicación de reales con respecto a la suma de reales. Ahora dice que la distributividad también es válido para la multiplicación de matrices respecto a la adición de matrices. Aquí tengo la primera igualdad es A por la suma de la matriz B más C.
Dice que esto es igual a por B, o sea, multiplico por B, más multiplico A por C. Ya sea en ese orden, es decir, cuando se aplica de esta forma, entonces decimos que es distributivo por izquierda, ¿no? El producto de matrices es distributivo con respecto a la división de matrices por izquierda, pero también es por derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que si A más B, todo entre paréntesis multiplicado por C, es lo mismo que escribir A por C, en ese orden, más B por C. Entonces decimos que también es distribuido por derecha. No se han de olvidar, la multiplicación distribuye la adición de matrices, tanto por izquierda como por derecha. Otra propiedad. Dice una pregunta. eh, Puede haber, o sea, en ahí no se puede primero hacer la matriz B más C sí se puede. y su resultado lo multiplico por el A. Sí se puede. Puedes hacer. Si quieres calcular, si quieres calcular A por B más C, puedes hacer. Pero también puedes hacer de esta otra manera, eso que están diciendo. Que puedes Ya listo. multiplicar A por B, después A por C y sumas las dos matrices, pero así respetando el orden, ¿no? Ya listo, muchas gracias. Otra propiedad. Aquí tengo el producto de dos matrices en el primer miembro. Dice que la primera matriz está multiplicada por el escalar alfa y la segunda matriz está multiplicada por el escalar beta. Y tengo el producto de esta matriz por esta otra matriz. Dice que el producto de esta matriz es igual a escribir alfa por beta, o sea, multiplico los escalares alfa y beta. Multiplico el escalar alfa por el escalar beta y aparte, y todo eso multiplico por A por B. Aparte es el factor AB, ¿no? Y aparte el factor del número reales. Entonces, si tengo un producto de esta forma, puedo escribir de esta forma. Para calcular, puedo multiplicar los dos escalares y el resultado multiplico por el producto de A por B. ¿Y cuál de estos dos nos recomienda usar más? No, depende del problema, depende de cada problema. O sea, esto es útil, ¿no? Y como tú quieras después. Si quieres, calculas primero esto, después calculas después esto, ya introduces alfa dentro de la matriz A, beta introduces dentro de la matriz B, calculas el producto y el resultado va a ser exactamente el que obtengas aquí. Eso depende de cada uno, cómo esté representado las matrices alfa y beta. Alfa por A y alfa y beta por B. Es más que todo para simplificar. Tienen un ejercicio, el ejercicio 6.6, que ustedes tienen que resolverlos. Y ese ejercicio ya se ha subido a Moodle. Entonces pueden ustedes ver el ¿Para qué fecha es, señor? en el ejercicio.
Eso, pero ya está resuelto para Cristian. 661. Sí, está resuelto. Pero ustedes verifican. Podemos resolver, verifiquen inmediatamente. Creo que es facilito esto, ¿no? Tenemos dos matrices cuadradas. A es una matriz de orden 2 por 2. B es posible el producto de A y B. Sí, sí, porque es el número posible. de columnas con el número de filas coincide. Exacto. El número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Ahora, en el A por B se ha sustituido simplemente, en lugar de A se ha escrito sus elementos y en lugar de B se ha escrito también los elementos. Y me piden calcular A por B, entonces calculamos A por B primero y después B por A. Lo mismo que cómo se obtiene este número, lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿no? Multiplicando la fila 1 por la columna 1 y Correcto, después sí. sumando los Multiplique esta resultados. fila por esta columna y el resultado rápidamente es menos 2, ¿no? No es difícil aquí. Para calcular el segundo elemento, este otro elemento, multiplico la fila 1 por la columna 2. Sí. 1. ¿Me escucha, no? ¿Hola? Hola. Se le escucha, licenciado. Ahí. Entonces terminaremos este ejercicio y después pedir que resuelva nosotros. Entonces así hemos calculado los elementos de la primera fila. Ahora tenemos que calcular los elementos de la segunda fila. O sea, verificar simplemente en este caso, ¿no? Multiplicamos para hallar este elemento que se ha hecho. Multiplicamos la fila 2 con la columna 1, elemento.
2 por menos 2 es menos 4 y 1 por 0 es 0. Menos 4 más 0 es menos 4. Esto está bien. Ahora para hallar esto, el 2 que se ha hecho, se multiplica la misma fila 2 con la columna 2. Puede ser menos, puede ser 2 por 1, 2, y 1 por 0, 0. Y 2 más 0 es 2. Y coincide con 0. En este caso, en este orden A por B es posible. Y B por A es posible al revés. En Sí, este caso, porque ambos tienen lo mismo, ¿no? Tienen el 2 por 2. También es de orden por 2 por 2 y el resultado va a ser otra matriz de orden 2 por 2. Entonces lo mismo que se ha hecho con el anterior, verifique, multiplica, Pregunta. sí, ¿Puede haber casos en los que nos pueden dar con un exponente? sí, y justo hay ejercicio aquí con él. ¿Eso qué quiere decir? Que estás multiplicando la matriz A, si es A cuadrado, tienes que multiplicar la matriz A por sí mismo, A por A. Es lo mismo que en álgebra. El 3 al cuadrado, por ejemplo. Para hallar 3 al cuadrado, ¿qué tienes que hacer? Multiplicas 3 por 3. 3 elevado a la cuarta. ¿Qué significa? Que tienes que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Y si fueran matrices, A elevado a 3, ¿cómo sería? Si escribo A elevado a 3, si se les pide A elevado al cubo. Tendría que multiplicar A por A 3 veces. O sea, A por A primero y el resultado otra vez por A. En este caso, si me dicen que me calcule A cuadrado, me dicen que calcule A cuadrado, entonces tendría que decir A es esta matriz, es lo mismo que A por A, ¿no es cierto? Es 1, 0, 2 y 1. Y multiplicas por lo mismo. Por lo mismo, claro. 1, 2. En este caso, Lice, pues no lo puedo multiplicar en este caso 1 por 1, 0 por 0, 2 por 2, 1 No, por no, 1, no, ¿no? no, no, no. Ya sigues nomás las reglas. Mm. El resultado debe Fila ser, o la fila 1 con la columna 1 de la matriz 2, ¿no? sí, el resultado debe ser una matriz de orden 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Ahora, ¿cómo obtienes este primer elemento? Multiplicas la fila 1 por la columna 1. ¿Y cuál ha de ser el resultado? 1. 1. ¿Cómo obtienes este resultado? Multiplicas la fila 1 por la columna 2. ¿Cuál ha de ser el resultado? 0. 0. Ahora, ¿cómo obtienes este elemento? Multiplicas la fila 1 por la columna 1. ¿Cuál es el resultado? 5. Sí, eso. A ver, sería 2 por 1, 2. Estoy multiplicando la fila 1 por la columna. No, sería 2 por 1, 2, no es 5, ¿no? No, no, no. Entonces sería 2 por 1, 2. Ya, 1 por 2, 2, 4. 4, Lice. 4, ¿no? Y este elemento, ¿cómo se obtiene? Multiplicas la fila 2 1, Lice. por la columna 2, y sería 1. Y hemos calculado A al cuadrado. Y si fuera A cubo, Pues 3 veces, Lice. 3 veces, ya he multiplicado A cuadrado. O sea, entonces podría escribir así, A cuadrado por A. Pero ya tengo el valor de A cuadrado, que es 1, 0, 4, 1.
multiplicado Entonces, por la misma simplemente matriz si A. te piden o sea, el A cuadrado, como ya Claro, tienes el resultado del A, o sea, del A cubo, o sea que ese resultado lo multiplicas por una matriz correcto, A y pues más fácil. correcto. Y está ahí el resultado. Ah, Aquí ya. directamente entonces a cubo ya puedes calcular. Ah, ya, ya, está bien. Muchísimas gracias. Y a veces también de orden 2 por 2 por 2. Y multiplicas fila 1, columna 1 y el resultado es que dice aquí que va a ser 2, ¿no es cierto? Fila 1, columna 2, el resultado debe ser 1, si no me equivoco. Para calcular este, Bien. fila 1, columna 1, debe ser 4 más 2, 6. Y este ha de ser, esta fila por esta columna ha de ser 1. 4 por 0, 0, 1 por 1. Y esa sería la solución. Y si te piden A4, multiplicas A3 por A1 y así sucesivamente, ¿no? Dice una pregunta, me estoy dando cuenta que en la práctica que nos está dando, ¿Sí? en la práctica Ya está se lo suelta. que es, sí, en el ejercicio 9 Ya. es matriz A, ah, PQ, Q al cuadrado por menos P al cuadrado menos PQ. En el 8, por ejemplo, en el 7 tienes A cuadrado, ya sabes cómo se calcula. A por B, pues también eso por asociatividad, ¿no? Primero calculas A por B y el resultado con C, ¿no? Y B transpuesta por A transpuesta. Eso quiere decir que tienes que calcular la transpuesta de esta primero y multiplicas por la transpuesta de esta. Las transpuestas se obtienen Sí, cambiando la fila por columna, ¿no? en el, En, en el ejercicio en el 9 8, yo, ya, en el 8. Aquí no hay matriz, que no, o sea, A no está definido y es la matriz identidad, eso hay que tomar en cuenta. A es la misma matriz que está escrita aquí y es la matriz identidad. Entonces no se olviden que la letra I representa siempre la matriz identidad por convenio. en ese Así caso, como dice, la primero N. puedo hacer lo que está dentro del paréntesis y recién lo multiplico, esos dos Sí, resultados. sí, pero no, en este caso no puedes, porque no conoces A. A más I no sabes, no conoce el valor, los elementos de A. De I sí puedes conocer, pero ni siquiera tienes el orden. Eso De A no significa sería que lo que para que sea está allá posible, arriba, esta dice. tiene... No, no, no. Este es otro ejercicio. Este es el ejercicio 8. Dice desarrollar. El ejercicio 7, esta A vale solamente para el 7. Esta B solamente vale para el 7. Esta C solamente vale para el 7. No vale más para nada. Ah, ya, ya, El ya. 8 ya es otro ejercicio, ya es otro problema. A es una matriz cualquiera y I es una matriz identidad. Lo único que podríamos deducir es que para que sea posible, los dos tienen que tener A, tanto A y I tienen que tener el mismo orden. Eso significa que y I tiene que ser matriz cuadrada además. Entonces A también tiene que ser una matriz cuadrada. O es posible si las dos son matriz cuadradas y del mismo orden. Si son de orden 2, los dos tienen que ser de orden 2. Si son de orden 3, los de 3. O sea, matriz cuadrada de orden 3 quiere decir que tiene 3 filas, 3 columnas. La matriz I de orden 3 significa que tiene 3 filas, 3 columnas. Todos los elementos de la diagonal principal son unos y el resto son ceros. Lo mismo aquí. Ah, Aquí se repite la A y aquí es la misma matriz, ¿no? Y también si hemos dicho que tienen el mismo orden aquí tienen el mismo orden, ¿no? Para que sea posible. Lo mismo aquí. Aquí son dos matrices, para que sea posible tienen que tener el mismo orden. Aquí también. Pero pueden aplicar ahora la propiedad distributiva. La propiedad distributiva que hemos visto hace rato es una aplicación de las propiedades.
que, que la multiplicación o el producto de matrices de sus productos respecto a algo en el ejercicio, en este ejercicio, esta matriz A más B es una matriz, puedo imaginar como una sola. Y aquí, como una suma de matriz, no se olviden que A más B, por definición, es A más menos B. Entonces, por definición de diferencia, esto se puede escribir como A más menos B. Y aplicamos la propiedad A más B por A más B por menos B. O sea, más A más B por menos B. Vuelven a aplicar la distributividad y van a ver, y después procuran simplificar. Entonces, en este caso, Lice, en el ejercicio 8, nosotros autoritariamente, o sea, le damos sus valores, porque no sabemos los valores de ahí. No, solamente te estoy pidiendo, es como si en álgebra te dijera, a ver, vamos a ir a álgebra, es como si te dijera, calcule x más 1 por x menos 1. ¿A qué es igual esto? X al cuadrado. Eso porque ya sabes de memoria el resultado. Si no supieras de memoria, entonces tendrías que multiplicar esto, aplicar la propiedad distributiva, porque la multiplicación distribuye, aquí hay multiplicación, se sobreentiende, ¿no es cierto? Aquí hay y esto considero como un solo número. Entonces puedo escribir así. X más 1 por X. Después multiplicas más esto mismo, X más 1 por menos 1. ¿Qué es lo que he hecho? He aplicado la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Aquí es diferencia, ¿no? Pero ya les he dicho que esto se ve como suma, es X más menos 1. Pero se generaliza y se dice suma. Suma del primero más el opuesto del segundo. Ahora, aquí volvemos a aplicar. Aquí tengo esta suma que multiplica X. La multiplicación es distributiva tanto por derecha como por izquierda. Entonces yo puedo escribir, distribuir esta figura. Multiplico esto por esto. Y me queda, ¿qué cosa? X por X. Puedo escribir abreviadamente X cuadrado. Después, este por este. Más X. 1 por X. El 1 es neutro. El 1 es neutro para la multiplicación. 1 por X, escribo por X. Más. Lo mismo hacemos aquí. Este multiplico por este. ¿Cuánto es esto? Menos X. Menos 1X, pero el 1 es neutro. Después, este con... Así es, ¿no? Menos 1. Este con este y este con este. Sería más, ya menos 1. Ahora, puedes simplificar, seguir simplificando. Tenemos aquí X cuadrado por asociatividad. Puedo escribir así. Sería así, más X, menos X, más por menos X, aquí sería más menos, sería menos 1. Así puedo escribir por asociatividad. Puedo asociar este con este también por asociatividad. ¿Y qué me queda? Si asocio estos dos, se simplifica, ¿no es cierto? Sería 0. Y me quedaría X cuadrado más 0, el 0 hace papel de neutro, ese hace el papel de neutro con respecto a la adición. 0 menos 1 sigue siendo menos 1. ¿A qué se reduce esto? X al cuadrado menos 1. X cuadrado. Por tanto, respuesta. Por tanto,
x más 1 por x menos 1 había sido igual a x cuadrado menos 1, lo que tú me estabas diciendo al principio. Esta es una diferencia de cuadrados. Nos enseñan en colegio para simplificar las diferencias de cuadrados, reconocer, para no estar haciendo todo esto, porque si no te dieran otras propiedades, entonces tendrías que hacer forzosamente todos estos pasos. Pero como ya te han dado, el colegio te han dicho que cuando tengo dos factores de esta forma, es la suma por la diferencia, a eso se llama diferencia, es una diferencia de dos números, la suma por la diferencia. Y el resultado de esto por esto directamente les dicen es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y escribimos directamente eso así, por el colegio. Ahora, este ejercicio es precisamente para ver si es compatible con este procedimiento que ustedes han visto en el colegio. Si es lo mismo escribir, aplicar esas reglas que ustedes han visto en el colegio. Aquí A más I por A menos I, ¿qué les sugiere? O sea, intuitivamente, ¿qué les sugiere? Que A más I por A menos I. Sería, Le sugiere esto, ¿no? Ya. Esto les sugiere. Les sugiere qué cosa, esta regla que ustedes han visto en colegio. Pero ¿es válido ahora? Es la pregunta. Para matrices. Esto es válido para esta reglita. Esta regla que se conoce con el nombre de producto de la suma por la diferencia de dos números. Es válido para el caso de matrices. ¿Esto es verdad? ¿sí? Pues falso. Esa es la pregunta. ¿Esto es verdad o es falso? Y ustedes tienen que responder, pero primero verifiquen. Aquí hagan los mismos pasos que hemos hecho aquí, siempre pensando en las propiedades. No se olviden que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Cuidado que estén pensando que también la multiplicación de matrices es conmutativa, igual que la multiplicación de reales. Entonces, la tarea es esa, ¿no? Ustedes simplemente calculen, aquí les dicen desarrollar o calcular. Y en el último, ¿qué tienen que hacer? En el último, el 10. Dice A cuadrado, pero aquí ya me dan la matriz A. Entonces tengo que multiplicar esta matriz por la misma matriz y el resultado de la respuesta. Ya sabemos multiplicar, ya hemos multiplicado los productos de matrices. Bien, entonces pónganse a trabajar. Aprovechen el tiempo restante para empezar a trabajar. Y después me mandan inmediatamente ya concluyo, me envían. Hay un plazo que está en el módulo, creo que es hasta el martes o el lunes.